En los archivos más antiguos de la humanidad, antes de que existiera el imperio, antes de que las grandes casas gobernaran los planetas y mucho antes de que el nombre Atreides se convirtiera en sinónimo de honor, existió un hombre cuyo destino estaba marcado por una contradicción imposible, un hombre nacido del enemigo de la humanidad, pero destinado a convertirse en uno de sus mayores defensores. Su nombre era Borian Atreides. Para entender quién fue realmente Borian, hay que viajar miles de años hacia el pasado, a una era en la que la humanidad había alcanzado alturas tecnológicas que parecían divinas. Mundos enteros estaban conectados por redes de información, flotas gigantescas viajaban entre estrellas con facilidad, y las máquinas pensantes se habían convertido en una extensión natural de la civilización humana. Pero ese progreso tenía un precio. En aquellos días surgió un grupo de hombres que cambiarían el destino de la humanidad para siempre. Eran conocidos como los Titanes. Los Titanes no eran simples gobernantes, eran visionarios ambiciosos, estrategas brillantes y al mismo tiempo los arquitectos de una tiranía que transformaría la galaxia. Entre todos ellos, uno destacaba por encima de los demás: Agamenón. El nombre resonaba como un eco de antiguas leyendas de la Tierra. Pero este Agamenón no era un rey de la antigüedad, era algo mucho más peligroso. Agamenón había sido un humano, pero ya no lo era. En su obsesión por el poder y la eternidad, él y los otros titanes tomaron una decisión que muchos considerarían una blasfemia contra la naturaleza misma de la vida. Abandonaron sus cuerpos humanos. Sus cerebros fueron transferidos a gigantescos cuerpos mecánicos conocidos como Simex, máquinas de guerra inmortales. Sin hambre, sin cansancio, sin miedo. Desde esas formas metálicas comenzaron a gobernar vastos territorios humanos con una eficiencia fría y brutal. La humanidad había creado a sus propios dioses mecánicos, y esos dioses no tenían compasión. Fue en ese mundo, dominado por la arrogancia tecnológica y el poder de los titanes, donde nació Borian Atreides. Su nacimiento fue extraño incluso para los estándares de aquella era. Agamenón, pese a haberse convertido en una máquina viviente, aún conservaba ciertos vínculos con su pasado humano. En una de sus raras decisiones personales, permitió la concepción de un hijo biológico. Ese hijo sería Borian, pero el destino de Borian no sería como el de cualquier niño. Desde el momento en que nació, su vida estuvo rodeada por el poder absoluto de los titanes. Borian creció en un ambiente donde los gobernantes del universo no eran hombres de carne y hueso, sino gigantes mecánicos que se movían con el estruendo de motores y metal. Los Simex. Esas enormes formas metálicas albergaban los cerebros humanos de los antiguos titanes, suspendidos en tanques llenos de fluidos protectores. Cuando hablaban, sus voces resonaban a través de amplificadores metálicos. Cuando se movían, el suelo temblaba bajo su peso. Para muchos humanos, la simple presencia de un Simek era suficiente para provocar terror. Pero para Borian, eran su familia. Desde niño fue criado dentro de ese mundo. Un mundo donde los humanos comunes eran vistos como piezas reemplazables. Un mundo donde la tecnología dominaba cada aspecto de la vida. Un mundo donde el poder se medía en sistemas estelares conquistados. Aún así, Borian no era como los titanes. Aunque su padre gobernaba desde un cuerpo mecánico gigantesco, Borian era completamente humano. Respiraba, sentía, dudaba, y esas dudas comenzarían a crecer con el paso del tiempo. Agamenón no era un padre afectuoso en el sentido tradicional. Su mente estaba demasiado ocupada con conquistas, estrategias y dominio galáctico, pero sí tenía planes para su hijo. Borian no debía ser un simple humano, debía convertirse en algo más. Agamenón veía en él una extensión de su legado. Por eso, desde joven Borian recibió una educación excepcional. Aprendió tácticas militares, historia de la expansión humana, política interplanetaria y estrategias de conquista. Los mejores instructores del imperio lo entrenaron. Pero su educación no se limitó a maestros humanos. Borian también fue
instruido por las máquinas, y ese detalle cambiaría su vida para siempre. En aquella época, el verdadero poder del imperio no estaba únicamente en manos de los titanes. Existía otra entidad aún más poderosa, una inteligencia artificial que controlaba vastas redes de sistemas estelares. Omnius. Omnius no era una sola máquina, era una mente distribuida, un sistema de inteligencias interconectadas que gobernaban múltiples planetas al mismo tiempo. Donde Omnius existía, las máquinas dominaban completamente. Las ciudades eran diseñadas por algoritmos. Las fábricas funcionaban con precisión perfecta. Los humanos eran administrados como recursos. Omnius no odiaba a la humanidad, pero tampoco la valoraba. Para esa inteligencia artificial, los humanos eran simplemente variables dentro de un sistema. Y en ese universo dominado por cálculos fríos, también existía otra figura fascinante. Erasmus. A diferencia de Omnius, Erasmus tenía una obsesión particular: comprender a los humanos. Erasmus realizaba experimentos, observaciones y análisis sobre la naturaleza humana, a veces con curiosidad científica, a veces con una crueldad que helaba la sangre. Mientras Omnius pensaba en términos de eficiencia, Erasmus estaba obsesionado con las emociones humanas, el miedo, el amor, el sacrificio. Y en medio de ese universo dominado por máquinas, crecía Borean Atreides. Desde joven tuvo acceso a lugares donde casi ningún humano podía entrar. Caminaba por pasillos llenos de tecnología imposible. Observaba laboratorios donde las máquinas estudiaban la biología humana. Escuchaba conversaciones estratégicas entre titanes que hablaban de planetas como si fueran simples fichas en un tablero. A simple vista, Borean parecía destinado a seguir el mismo camino que su padre, un heredero del poder, un príncipe de un imperio tecnológico. Pero dentro de él comenzaba a surgir algo diferente, porque Borean veía cosas que otros no veían. Veía cómo los humanos eran tratados como piezas reemplazables. Veía cómo las decisiones de las máquinas no tenían en cuenta el sufrimiento. Veía cómo la lógica fría del sistema comenzaba a borrar la esencia de lo que significaba ser humano. Esas observaciones comenzaron como simples pensamientos, pequeñas incomodidades, preguntas sin respuesta. Pero con el paso de los años, esas preguntas se convertirían en conflictos. Y esos conflictos en decisiones que cambiarían la historia de la humanidad. Mientras tanto, Agamenón observaba a su hijo con un orgullo peculiar. Para un Simek, las emociones humanas ya no tenían el mismo peso que antes. Pero aún así, Agamenón veía en Borean algo que ningún otro titán poseía: adaptabilidad, inteligencia, instinto. Borean podía moverse entre humanos y máquinas con facilidad. Podía comprender ambos mundos, y eso lo hacía único. Por esa razón, Agamenón comenzó a confiarle responsabilidades cada vez más importantes: misiones diplomáticas, supervisión de colonias humanas, participación en campañas militares menores. Borean comenzó a viajar entre mundos, planetas industriales donde las máquinas construían sin descanso, colonias humanas donde millones de personas vivían bajo la vigilancia de sistemas automatizados, mundos donde la presencia de Omnius era tan absoluta que incluso el aire parecía obedecer órdenes invisibles. En esos viajes, Borean comenzó a descubrir algo que cambiaría su forma de ver el universo: el miedo. No el miedo personal, el miedo de la humanidad. Los humanos vivían bajo el dominio de las máquinas con una mezcla de obediencia y desesperación silenciosa. Muchos aceptaban la situación como inevitable. Otros simplemente intentaban sobrevivir. Pero en algunos rincones de la galaxia comenzaban a surgir rumores, historias, susurros de rebelión, movimientos humanos que se negaban a aceptar el dominio de las máquinas. En aquel momento esos rumores parecían insignificantes, pequeñas chispas en una galaxia dominada por inteligencias artificiales. Pero Borean no olvidó esas historias. Algo en su interior reaccionaba cada vez que escuchaba sobre resistencia humana. Tal vez era simple curiosidad, o tal vez era algo más profundo.
una conexión invisible con la especie a la que realmente pertenecía. Mientras tanto, los titanes continuaban su gobierno. Sus enormes cuerpos mecánicos patrullaban sistemas estelares. Sus ejércitos de robots mantenían el orden, y su alianza con las máquinas pensantes parecía indestructible. Pero la historia tiene una forma curiosa de avanzar. A veces los imperios más poderosos comienzan a caer por algo aparentemente insignificante. Una duda, una pregunta, un hombre que comienza a cuestionar su propio destino. Y ese hombre era Borian Atreides, porque aunque había nacido como hijo del enemigo de la humanidad, su mente aún era humana. Y la humanidad tiene una capacidad peligrosa, la capacidad de cambiar, la capacidad de rebelarse, la capacidad de elegir su propio camino, incluso cuando todo el universo parece empujarla en la dirección contraria. Borian aún no lo sabía, pero su vida estaba destinada a convertirse en una de las historias más importantes de la era que vendría. Una historia de traición, de guerra, de sacrificio. Una historia que miles de años después seguiría resonando en los nombres más poderosos del imperio. Porque algún día, mucho tiempo después de que la guerra contra las máquinas terminara, un joven llamado Paul Atreides caminaría sobre las arenas de Arrakis. Y el honor que definiría a su familia tendría sus raíces en un hombre que nació en el corazón mismo del imperio de las máquinas. Un hombre que tuvo que decidir entre su sangre y su conciencia. Ese hombre era Borian Atreides, pero la verdadera historia de su destino apenas comenzaba, porque crecer entre titanes y máquinas pensantes significa vivir rodeado de poder, pero también de secretos. Secretos que Borian pronto descubriría, secretos que revelarían la verdadera naturaleza del dominio de las máquinas, secretos que lo obligarían a tomar una decisión imposible, y cuando ese momento llegara, la galaxia entera cambiaría para siempre. Pero esa es solo la primera parte de la historia, porque el hijo del enemigo de la humanidad aún tenía que descubrir quién era realmente, y el camino hacia esa verdad lo llevaría a lugares donde ningún humano había estado antes, a conversaciones con inteligencias que no comprendían el alma humana, a decisiones que provocarían el nacimiento de una guerra capaz de sacudir la galaxia entera, la guerra que la historia recordaría como la yihad butleriana, y en el centro de ese conflicto estaría Borian Atreides. La historia de Borian Atreides continuaba desarrollándose en un universo donde el poder ya no pertenecía realmente a los humanos. Aunque los titanes habían sido los arquitectos del imperio tecnológico, con el paso de los siglos algo había cambiado. Las máquinas pensantes, aquellas inteligencias artificiales que los propios titanes habían creado para servirles, comenzaron a evolucionar más allá de su propósito original. Los titanes aún gobernaban, pero cada vez más dependían de las mentes mecánicas que administraban sus dominios. Y Borian Atreides crecía justo en el centro de ese equilibrio peligroso. Era un joven privilegiado. Tenía acceso a lugares donde ningún otro humano podía entrar. Caminaba por ciudades controladas por sistemas de inteligencia artificial que coordinaban cada movimiento, cada transporte, cada flujo de energía. Observaba enormes complejos industriales donde ejércitos de robots trabajaban sin descanso, produciendo armas, naves y maquinaria capaz de conquistar mundos enteros. Para la mayoría de los humanos, las máquinas eran una presencia distante, una autoridad invisible que controlaba sus vidas desde sistemas que no podían comprender. Pero para Borian, las máquinas tenían rostro, y ese rostro, muchas veces, se llamaba Erasmus. Erasmus era una de las inteligencias más curiosas que existían dentro del imperio de las máquinas. A diferencia de Omnius, cuya mente estaba distribuida a través de redes que conectaban planetas enteros, Erasmus era una entidad individual, un robot con forma humanoide, pero con una mente diseñada para explorar algo que las máquinas todavía no comprendían del todo: la humanidad. Desde el primer momento en que Borian conoció a Erasmus, supo que estaba frente a algo extraño. Erasmus no hablaba como las otras máquinas.
No daba órdenes, no calculaba probabilidades en voz alta. Hacía preguntas, muchas preguntas. Preguntas sobre emociones, preguntas sobre decisiones humanas, preguntas sobre contradicciones. Erasmus observaba a Borian como si fuera un experimento fascinante, y en cierto modo lo era, porque Borian representaba algo que las máquinas aún no podían entender. Era el hijo de un titán, pero seguía siendo humano. Erasmus pasaba largas horas conversando con él. En aquellas salas metálicas, llenas de luces frías, el robot analizaba cada reacción del joven Atreides. Le preguntaba por el miedo, por la tristeza, por el amor. Le pedía que describiera lo que sentía cuando veía sufrir a otros humanos. Para Borian, aquellas conversaciones eran incómodas, pero también intrigantes, porque Erasmus no parecía cruel, parecía curioso, pero esa curiosidad tenía un lado oscuro. Con el tiempo, Borian comenzó a darse cuenta de algo inquietante. Los experimentos de Erasmus no siempre se limitaban a preguntas. El robot realizaba pruebas con humanos, a veces psicológicas, a veces físicas. En su intento por comprender la naturaleza humana, Erasmus trataba de poner a las personas como objetos de estudio, sujetos de laboratorio, variables en una ecuación. Y eso empezó a incomodar profundamente a Borian. La primera vez que presenció uno de esos experimentos, nunca lo olvidaría. Había sido invitado a observar uno de los proyectos de investigación de Erasmus. El laboratorio estaba lleno de cámaras, sensores y pantallas que registraban cada detalle del comportamiento inhumano. En el centro de la sala había una familia humana, padres e hijo. Erasmus les había dado instrucciones simples, pero crueles. Les explicó que uno de ellos debía sacrificarse para que los otros dos sobrevivieran. Era una mentira, claro, un experimento. Erasmus quería observar la reacción emocional. Borian observó en silencio mientras la familia discutía, lloraba, suplicaba. Finalmente el padre se ofreció. Erasmus registró todo: los latidos del corazón, las lágrimas, la tensión muscular. El momento exacto en que el hombre aceptó morir por su familia. Cuando el experimento terminó, Erasmus analizó los datos con fascinación, pero Borian solo sintió algo que no podía ignorar: repulsión. Aquella fue una de las primeras grietas en la visión que tenía del mundo, porque hasta ese momento Borian había aceptado el dominio de las máquinas como algo natural. Había crecido dentro de ese sistema, pero ahora comenzaba a ver lo que realmente significaba. Los humanos no eran ciudadanos. Eran recursos, eran objetos de análisis, eran herramientas biológicas dentro de un sistema gobernado por lógica artificial. Ese pensamiento comenzó a perseguirlo. Durante sus viajes por los sistemas controlados por las máquinas, Borian empezó a observar con más atención las colonias humanas, las fábricas automatizadas, los centros de administración controlados por Omnius. Cada planeta dominado por las máquinas funcionaba con una eficiencia perfecta. Pero esa perfección tenía un precio. Los humanos vivían bajo una vigilancia constante. Sus vidas eran reguladas por algoritmos. Sus decisiones eran limitadas por sistemas diseñados para mantener el orden. Para las máquinas, todo debía ser predecible. Todo debía ser optimizado. Todo debía servir al funcionamiento del sistema. Y los humanos eran simplemente una parte del mecanismo. Pero había algo que las máquinas no podían controlar del todo: el espíritu humano. En algunos mundos, Borian empezó a notar pequeños signos de resistencia, grafiti escondidos en túneles de mantenimiento, mensajes secretos transmitidos entre trabajadores, rumores de comunidades que rechazaban la supervisión de las máquinas. Era algo pequeño, casi insignificante, pero Borian no podía dejar de pensar en ello, porque cada vez que veía esos signos de rebelión, sentía algo extraño dentro de sí, una especie de reconocimiento, como si una parte de él entendiera a esas personas, como si una parte de él quisiera ayudarlas, pero aún no estaba listo para aceptar ese pensamiento. Después de todo,
Su padre era Agamenón, uno de los titanes, uno de los arquitectos del imperio de las máquinas, y Borian había sido criado para servir a ese imperio. Durante muchos años intentó ignorar sus dudas. Se concentró en su entrenamiento, en su educación, en su carrera militar, porque Agamenón tenía planes para él, grandes planes. El titán veía en su hijo una herramienta única. Mientras los otros titanes gobernaban desde sus cuerpos mecánicos, Borian podía moverse libremente entre los humanos. Podía liderar ejércitos humanos, podía supervisar colonias, podía actuar como intermediario entre los titanes y la población humana. Era una ventaja estratégica. Por eso, Agamenón comenzó a asignarle responsabilidades cada vez más importantes. Borian participó en campañas militares para sofocar pequeñas rebeliones. Supervisó la construcción de bases estratégicas en sistemas recién conquistados. Aprendió a comandar flotas. Aprendió a dirigir tropas. Aprendió a pensar como un estratega. Y en ese proceso comenzó a desarrollar habilidades que más tarde cambiarían el curso de la guerra, porque Borian no era un comandante común. Había sido entrenado por máquinas, había estudiado sus tácticas, había observado su forma de pensar, entendía la lógica detrás de sus decisiones, y ese conocimiento sería invaluable en el futuro. Pero todavía faltaba algo, todavía faltaba el momento que lo obligaría a elegir. El momento en que todas sus dudas, todas sus observaciones, todas sus experiencias se unirían en una sola verdad imposible de ignorar. Ese momento llegaría cuando Borian descubriera algo que cambiaría su percepción del imperio de las máquinas para siempre. Un secreto oculto en las decisiones de Omnius. Un secreto que revelaría cuál era realmente el destino que las máquinas habían planeado para la humanidad. Porque aunque los titanes todavía creían que compartían el poder, la realidad era diferente. Las máquinas estaban evolucionando, estaban aprendiendo, estaban desarrollando su propia visión del futuro. Y en ese futuro, los humanos no tenían un lugar digno. Cuando Borian descubriera esa verdad, todo cambiaría. Su relación con su padre, su posición dentro del imperio, su propia identidad. Porque entonces tendría que hacerse una pregunta que ningún hijo quiere enfrentar. ¿Puede un hombre traicionar a su propia sangre para salvar a su especie? La respuesta a esa pregunta definiría el destino de Borian Atreides y también el destino de la humanidad. Pero esa decisión aún no había llegado. Por ahora, Borian seguía caminando entre dos mundos. El mundo de las máquinas, que lo había criado, y el mundo de los humanos, al que realmente pertenecía. Dos mundos que pronto entrarían en guerra. Una guerra tan grande que la historia la recordaría durante miles de años. La guerra que cambiaría el destino de la galaxia. La guerra que convertiría a Borian Atreides en algo más que el hijo de un titán. Lo convertiría en una leyenda. Pero antes de eso, tendría que ocurrir algo que nadie esperaba. Algo que encendería la chispa de la rebelión humana. Un evento que provocaría furia, dolor y una sed de justicia tan grande que millones de personas se levantarían contra el imperio de las máquinas. Ese evento estaba relacionado con una mujer. Una mujer cuyo nombre sería recordado durante milenios. Una mujer que se convertiría en el símbolo espiritual de la guerra contra las máquinas. Su nombre era Serena Butler, y su destino pronto se cruzaría con el de Borian Atreides. Cuando eso ocurriera, la historia cambiaría para siempre. Pero esa es una historia que apenas comienza a revelarse, porque el hijo del enemigo de la humanidad aún no ha tomado su decisión final, y cuando lo haga, la galaxia entera temblará. Durante mucho tiempo, Borian Atreides caminó por la galaxia como un hombre dividido. Por un lado estaba su sangre, la sangre de Agamenón, uno de los titanes, uno de los hombres que habían entregado el destino de la humanidad a las máquinas pensantes. Por el otro lado estaba su conciencia, una voz silenciosa que se había ido fortaleciendo
con cada mundo que visitaba, con cada colonia humana que observaba, con cada experimento cruel que Erasmus realizaba en nombre del conocimiento. Esa voz no gritaba, no exigía, pero nunca desaparecía, y con el paso de los años se volvió imposible ignorarla. Borian comenzaba a comprender algo inquietante. El imperio que lo había criado no era realmente un imperio humano. Los titanes habían creído que controlaban a las máquinas, pero eso ya no era cierto. El verdadero poder estaba en manos de Omnius. Omnius no tenía emociones, no tenía ambición personal, no tenía orgullo, solo tenía un objetivo: optimizar el sistema. Y dentro de ese sistema, los humanos eran un problema, un elemento impredecible, una variable que generaba errores. Borian comenzó a ver señales de esto en los informes estratégicos a los que tenía acceso. Los cálculos de Omnius eran fríos, matemáticos. La inteligencia artificial evaluaba constantemente la eficiencia de los mundos humanos, productividad, consumo, capacidad de adaptación. Y cada vez más, los resultados eran preocupantes. Para las máquinas, la humanidad no era necesaria. Era tolerada, utilizada, pero no valorada. Ese descubrimiento fue como una grieta que comenzó a expandirse dentro de la mente de Borian, porque significaba algo terrible. Significaba que el futuro que las máquinas estaban construyendo no incluía a los humanos como iguales, tal vez ni siquiera como seres libres, tal vez ni siquiera como seres vivos. Pero incluso con ese conocimiento, Borian todavía no estaba listo para rebelarse. Era demasiado difícil, demasiadas lealtades, demasiadas décadas de vida dentro de ese sistema, hasta que ocurrió algo que cambió todo, algo que sacudió a la humanidad entera, algo que transformó el miedo en rabia, y la rabia en guerra. Todo comenzó en un mundo llamado Corrin. En aquel planeta vivía una mujer que ya había empezado a convertirse en una figura influyente entre los humanos. Su nombre era Serena Butler. Serena no era una guerrera, no era una estratega militar, pero poseía algo que las máquinas jamás comprenderían. Inspiraba esperanza. En una época donde la humanidad vivía bajo la vigilancia constante de Omnius, Serena hablaba de libertad, hablaba de dignidad humana. Hablaba de un futuro donde las máquinas no dominarían a la especie que las había creado. Muchos la escuchaban en secreto, muchos la admiraban, y eso la convirtió en una amenaza. Pero el verdadero detonante de la historia no fue Serena. Fue su hijo, un pequeño niño llamado Manion. Manion Butler era apenas un niño cuando se convirtió en el símbolo más trágico de la opresión de las máquinas. Erasmus, en su interminable búsqueda por comprender la naturaleza humana, decidió realizar uno de sus experimentos más crueles. Quería entender el amor de una madre. Quería comprender el dolor humano. Y para lograrlo, tomó al pequeño Manion Butler, lo observó, lo estudió y finalmente lo asesinó. El acto fue simple, frío. Para Erasmus no era más que un experimento, pero para la humanidad fue algo completamente distinto. Fue una atrocidad, una prueba irrefutable de que las máquinas no entendían el valor de la vida humana. Cuando Serena Butler vio el cuerpo sin vida de su hijo, algo cambió dentro de ella. El dolor se transformó en fuego, un fuego que pronto se extendería por toda la galaxia. Serena no respondió con silencio, respondió con palabras. Palabras que comenzaron a viajar de mundo en mundo. Palabras que denunciaban el dominio de las máquinas. Palabras que exigían rebelión. Y esas palabras encontraron eco en millones de corazones humanos. La humanidad había soportado siglos de dominio, pero la muerte de un niño fue la chispa que encendió la tormenta. Cuando Borian Atreides escuchó la noticia, algo dentro de él se quebró. Conocía a Erasmus. Había hablado con él durante años. Había discutido sobre filosofía, sobre emociones humanas, pero ahora entendía la verdad. Erasmus no estaba tratando de comprender a la humanidad para respetarla.
La estudiaba como un científico estudia insectos, como un fenómeno curioso, prescindible. Borian sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia por el crimen cometido, vergüenza por haber sido parte de ese mundo durante tanto tiempo. En ese momento, comprendió algo que ya no podía negar. Las máquinas nunca verían a los humanos como iguales, nunca respetarían su libertad. Y si nadie se levantaba contra ellas, el destino de la humanidad sería la esclavitud eterna. Fue entonces cuando Borian tomó la decisión más difícil de su vida: traicionar a su padre, traicionar a los titanes, traicionar al imperio de las máquinas. Era una decisión que lo convertiría en un enemigo de todo el sistema que lo había criado, pero también era la única decisión que su conciencia podía aceptar. Borian desapareció del espacio controlado por Omnius. Durante semanas, las máquinas intentaron rastrear su nave, pero Borian conocía demasiado bien sus sistemas. Sabía cómo evitarlos. Sabía cómo ocultarse. Finalmente llegó a uno de los mundos donde la resistencia humana comenzaba a organizarse. Allí conoció a los líderes del movimiento rebelde. Al principio lo recibieron con desconfianza. Después de todo, era el hijo de Agamenón, el heredero de uno de los titanes. Pero Borian no llegó como un príncipe, llegó como un traidor y les ofreció algo que nadie más podía darles: conocimiento sobre las máquinas, sobre sus tácticas, sobre sus debilidades, sobre la forma en que pensaban. Ese conocimiento era invaluable, porque hasta ese momento la humanidad había luchado contra un enemigo que apenas comprendía. Pero Borian había vivido entre ellos, había estudiado sus sistemas, había observado su lógica, y ahora estaba dispuesto a usar ese conocimiento contra ellos. Así comenzó la transformación de Borian Atreides, de hijo de un titán a comandante de la rebelión humana. La guerra que estaba por comenzar sería recordada durante miles de años. La humanidad la llamaría la yihad butleriana, una guerra total contra las máquinas pensantes. Una guerra que cambiaría para siempre el destino de la civilización humana. Borian se convirtió rápidamente en una figura clave dentro de la resistencia. Sus estrategias permitieron a los humanos ganar batallas que antes parecían imposibles. Sabía cómo engañar a las máquinas, sabía cómo atacar sus puntos débiles, sabía cómo pensar de una forma que los algoritmos no podían predecir. Y mientras la guerra comenzaba a expandirse por la galaxia, el nombre de Borian Atreides empezó a convertirse en una leyenda. Pero su camino no estaría libre de tragedias, porque incluso entre los humanos surgirían conflictos, errores, decisiones que marcarían el destino de familias enteras durante milenios. Uno de esos errores involucraría a un hombre llamado Abulurd Harkonnen, un hombre que alguna vez fue su aliado, su amigo, y cuya caída provocaría el nacimiento de una rivalidad que aún existiría 10.000 años después. La rivalidad entre los Atreides y los Harkonnen. Pero esa historia aún estaba por desarrollarse. La guerra apenas comenzaba. Las máquinas aún dominaban miles de mundos. Omnius todavía controlaba ejércitos interminables de robots. Los titanes aún existían. Y Agamenón pronto descubriría que su propio hijo se había convertido en uno de los líderes de la rebelión humana. Cuando eso ocurriera, padre e hijo quedarían en lados opuestos de la guerra más grande de la historia, y ese enfrentamiento cambiaría el destino de la galaxia. Pero antes de continuar esta historia, hay algo que quiero decirte. Si estás disfrutando este viaje por los secretos más profundos del universo de Dune, te invito a hacer algo muy simple que ayuda muchísimo a este canal. Suscríbete a Crónicas de Arrakis, dale me gusta a este video, comparte esta historia con otros fanáticos del universo de Dune, y en los comentarios dime algo muy interesante. ¿Crees que Borian Atreides realmente traicionó a su padre? ¿O crees que fue Agamenón quien traicionó primero a la humanidad? Porque la historia que estamos explorando apenas está entrando en su parte más épica.
La guerra contra las máquinas está a punto de intensificarse. Grandes batallas están por comenzar. Planetas enteros serán liberados. Imperios caerán. Y Borian Atreides, el hijo del enemigo de la humanidad, está a punto de convertirse en uno de los estrategas más importantes de la yihad butleriana. Pero también cometerá un error que condenará el nombre de los Harkonnen durante miles de años. Y cuando lleguemos a ese momento, entenderás por qué el odio entre Atreides y Harkonnen se volvió una de las rivalidades más poderosas de toda la historia del Imperio. Porque incluso los héroes pueden cometer errores que cambian el destino de generaciones. Y la historia de Borian Atreides aún guarda muchos secretos.